¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí nuevamente continuamos este estudio bíblico. Gracias a Dios que nos da vida, que nos da salud. Estamos hoy celebrando la solemnidad de la Santísima Virgen María en su asunción al cielo. Ella se nos ha adelantado y nos ha mostrado pues el camino que todo creyente en Cristo, todo discípulo de Cristo pues debe de seguir. Y bueno, siguiendo su ejemplo de guardar la palabra de Dios, aquí estamos tratando de, como tenemos de lema en este estudio, ¿verdad? Feliz el que escucha, el que lea y que practique esta profecía. Estamos en el capítulo 6, voy a hacer un breve resumen de la primera parte porque hoy veríamos la segunda parte de este capítulo 6. Hemos visto ya los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y después el caballo verde amarillo. Quisiera decir algo importante también. Estos caballos realmente son una misma guerra, un mismo acontecimiento, pero con diferentes facetas, diferentes etapas. Y yo me atrevo a decir que básicamente el orden en que se nos presentan es el orden en el que, no solo cronológicamente, sino el orden en que la maldad puede afectar a la humanidad. Este caballo blanco a veces se ha pensado que es el caballo de Jesús y algunos teólogos, de hecho yo lo señalaba la vez pasada, algunos comentaristas de muy alto nivel llegan a identificar a Jesús allí en ese caballo blanco. Pero todo el contexto nos deja ver que más bien es una secuencia de una ola de maldad y que yo ubicaría como el gobierno del anticristo, como esas etapas en las que él va a ir apareciendo, manifestándose. Ese caballo blanco trae un arco, el jinete que lo monta, y pues ese arco, con ese arco es el símbolo de la guerra, va venciendo y además sigue venciendo, se le da una corona y sigue venciendo. Es básicamente esa guerra que en un tono de paz, en un tono de cordialidad, de bondad, se hace contra el pueblo de Dios. Estamos muy atentos, ¿verdad? Porque muchas de las cosas no pensamos que el anticristo va a llegar así totalmente desenmascarado. Sí, no se aguanta y sale tal cual es, pero prevalece más bien como una actitud de estoy ayudándote, estoy haciendo esto por tus derechos humanos, todo lo que yo hago es una guerra mediática. Está hablando cómo se presentaría el gobierno del anticristo, una guerra mediática donde todo pareciera que está haciendo para tu bien. Te estoy protegiendo de tu salud para tu bien, estoy protegiendo tus derechos humanos, estoy protegiendo tus derechos reproductivos, todo pinta así de esa manera, cuando en realidad pues es una agresión muy grande a la libertad del ser humano en todas las áreas de la vida. Hay por allí una Agenda 2030 que precisamente se disfraza con esa parte de bondad cuando en el fondo pues traen muchas cosas que son contrarias. Yo tuve la oportunidad de ser maestro en la universidad sobre el índice de desarrollo humano, ética social y filosofía, entre otras materias, y de allí ha emergido esto de la Agenda 2030. Entonces los que nos hemos metido más o menos a fondo a todo esto sabemos que todo tiene un aire de bienestar para los demás, de bondad, pero finalmente al final del día las cuentas no nos salen y más bien se deja ver otra cara. Este arco y este caballo blanco pues sí nos hablan de ser conquistados, lo que hoy le llamaríamos en inglés un brainwash, o sea, mucho de lo que los medios están haciendo pues es eso, ¿verdad? Y no solo eso, sino en general
en nuestra vida diaria tendremos que tener cuidado con todo aquello que se nos presenta con ojos de bondad, y deberíamos tener, como Jesús nos recomienda, ¿verdad? Tener prudencia y ser humildes como las palomas, pero también astutos y prudentes como las serpientes. El discernimiento espiritual, que finalmente es lo que más nos importa desarrollar. La Biblia definitivamente te da un discernimiento espiritual grandísimo que difícilmente te van a engañar. Cuando tú conoces la Escritura, difícilmente te van a engañar. San Pablo mismo lo dice: si alguien más viene a presentarles otro evangelio distinto al que yo le estoy predicando, pues sea anatema. Es más, dice San Pablo, si yo mismo les presentara otro mensaje, no me crean, ¿verdad? Entonces, bueno, ese caballo blanco hace su primera aparición. Viene el caballo rojo. Obviamente cada caballo, se abre un sello. El primer sello fue el caballo blanco, el segundo sello fue el caballo rojo, que como todos lo sabemos es la guerra, está allí la sangre. Y bueno, habla mucho de una espada grande, y hace que se degollen unos a otros, ¿verdad? Esto también es algo sintomático, pues, de una guerra que tiende a verse también como algo civil. Es decir, la humanidad misma se pone en guerra unos contra otros. Tercer sello, esto de las guerras civiles, ojo con todo esto. El tercer sello se abre y entra el caballo negro, con una balanza en la mano. Ya lo hemos comentado también, estoy haciéndolo rápido. El caballo negro, pues, es ese caballo que tiene que ver mucho con el hambre. ¿Y por qué? Porque esa balanza es signo del comerciante, y se habla claramente de cómo el sueldo diario, la jornada diaria, que es un denario, se te va a ofrecer por un palmo de trigo, o en este caso la cebada, que es más económica, que es más barata, 3 medidas de cebada, que serían 3 porciones de cebada, que se puede medir con el palmo de la mano, 3 palmos de mano. Se nos habla de una situación de inflación, una situación bastante difícil, donde finalmente, pues, el anticristo va sí que a hincar a quienes se le ponga enfrente. Y el último, pues, viene lo que es el caballo amarillo o verde amarillo, que sería el color más claro. Y se nos ha hablado aquí pues, de la peste, y una peste provocada precisamente por Satanás, ¿verdad? Comentaba de este incidente que a mí me ha llamado la atención. Una persona me acaba de comentar hace poco de una persona que se lanzó desde un edificio y cayó muerto, un jovencito de unos 25 años, y su color era verde amarillo, un color así que dice esta persona, yo nunca lo había visto. Bueno, pues esa es la situación en la que se encuentra la humanidad. Es el gobierno del anticristo que se manifiesta. Y bueno, continúa allí esta parte. Yo quisiera también como ponerla en el contexto de Daniel 8, la profecía de Daniel 8, donde se ve esa lucha del chivo y del carnero. Y bueno, aquí se ve, pues, una lucha de poderes. Precisamente este carnero, ¿verdad?, que es más fuerte, que vence al chivo. El chivo se vería más bien como una especie de extremismo. Yo coincido de alguna manera con que el Islam de alguna manera ha sido un extremismo, y el anticristo lo derrotará y empezará a luchar contra todo extremismo. Nosotros, los cristianos, de alguna manera, si somos fieles a la palabra de Dios, seremos llamados extremistas. Entonces, la lucha realmente no será solamente con una religión, sino principalmente con el cristianismo, que es la religión, pues, única, verdadera, donde el único camino es Jesucristo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho.
Estamos abriendo hoy el versículo 9, dice que cuando abrió el quinto sello, hoy veremos el quinto y sexto sello. Hice una introducción un poquito larga, discúlpeme, pero bueno, a beneficio de aquellos que no vieron la anterior sesión y bueno, para los que ya la vimos, una manera de refrescarla de otra manera. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. La palabra testimonio en griego es martiría, ¿verdad? La martiría, es decir, esta gente básicamente son los mártires. El altar, este término altar, recuerden que es uno de los trono, altar, son una de las palabras más frecuentes en Apocalipsis. El altar, también signo de la alabanza a Dios. Recordemos también que un altar en cualquier iglesia, por más pobre que sea, podrá faltar todo, bancas, luz, sonido, lo que sea, pero no debe faltar un altar, ¿verdad? Algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de andar en la sierra por allá, yo estuve en Chiapas, por aquellos lugares donde se habla el Tojolabal y demás, a veces tenemos que celebrar la misa en un pedacito así de madera, ¿verdad? Algunas veces algunos colegas sacerdotes hasta en un bote de esos de pintura, nomás lo volteabas al revés. En fin, el altar finalmente es Cristo, ¿verdad? Porque finalmente Él es el altar. Podrá faltar todo, pero un altar no debe faltar. Todo esto nos habla de un ambiente litúrgico donde los cristianos y fieles a la palabra de Dios serán degollados a causa de la palabra de Dios. Y a causa de esa palabra y del testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo de hoy no le conviene, no quiere. Es por eso que hemos visto en muchos lugares públicos aquí en Estados Unidos, en algunos malls, que se ha quitado los 10 mandamientos. Era una costumbre tener los 10 mandamientos, pero cada día son más los estados que ponen leyes para quitar los 10 mandamientos. Pareciera que les estorba que diga no robarás, no matarás, venera a Dios, adora a Dios, todo lo que es la ley, respeta a tu prójimo, no fornicar, ser fiel, todo eso les molesta, entonces hay que quitarlo, ¿verdad? Por eso se dice que más adelante veremos que el anticristo es anti 10 mandamientos. Tiene 10 cabezas, un dragón de 10 cabezas, precisamente como alguien anti mandamientos. Estamos pues allí en ese contexto de los que mueren por dar testimonio de la palabra de Dios y las voces de ellos y oraciones, ¿verdad? Que hasta cuándo, dueño santo y veraz, refiriéndose al Padre, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Sí, es la paciencia que Dios tiene para poder salvar a más gente, por eso Dios a veces se tarda en actuar. Este domingo veíamos en el Evangelio cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas, teniendo dominio sobre la tormenta, en la cuarta vigilia. La primera vigilia, que es de 6 a 9, no aparece el Señor. En la segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche, tampoco está. De las 12 a las 3 no está el Señor, pero en la vigilia, en la cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6, que es el momento pues, de las tinieblas, así como las 3 de la tarde es el momento de la misericordia, pues el 3 de la mañana a partir de allí pues, son momentos muy, muy pesados. Dios a veces se tarda en aparecer, no porque quiera solamente hacernos sufrir. Sí, es un momento de purificación, pero también es como buscar para que más gente se salve. Por eso deberíamos de estar dispuestos a entrar en esa etapa de purificación para la mayor salvación de más gente. Entonces están orando esta gente, y hasta cuándo, dueño santo y veraz. El único santo y el único veraz pues es Dios, en la persona de Jesucristo. Y bueno, aquí en el versículo 11 dice, entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo
que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Es lo que venía explicando, ¿verdad? Ya esto reafirma esa parte. Voy a ir entrando al versículo 12, y seguí viendo, dice San Juan en el Apocalipsis, está en esa actitud en el espíritu, está en éxtasis, está en el espíritu y sigue viendo los acontecimientos finales. Dice, ojo, porque hasta aquí, hasta el quinto sello, ha sido una persecución del gobierno del anticristo, de todas sus fuerzas de maldad. Y ya en el sexto sello allí sí va a cambiar el tono, porque aquí va a entrar ya la ira de Dios, a la que hoy en día mucha gente no quisiera mencionar, y solamente quisiéramos saber de un Dios de paz, de amor, y que lo es, y con mucho más allá de lo que digamos y pensamos, todavía es mucho más. Y sin embargo esa parte de ese amor que Dios nos tiene, pues también se manifiesta en esto que es la ira de Dios, y se manifiesta aquí a partir del versículo 12. Estamos siempre en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando se abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre, luna ensangrentada. Bueno, aquí esto ya, obviamente estamos hablando ya de la ira de Dios que se empieza a manifestar, y es signo también de la segunda venida del Señor, que finalmente terminará con la maldad y con ese gobierno impío, con ese gobierno tirano. Algo característico también en la época del anticristo será cada vez más dictadores, ¿verdad? Por eso, si hay un tipo de gobierno que conviene, es el comunismo. Esto es un hecho. A veces se habla de un nuevo orden mundial, y alguien me decía una vez, y bueno, pues está bien difícil que haya un gobierno mundial. Dice, pues si apenas en un país es difícil que se pongan de acuerdo para que haya un gobernante. Sí, y le decía yo, bueno, precisamente la cuestión es, tú la acabas de decir, no va a ser algo que se nos ofrezca a ver si lo queremos, sino va a ser algo impuesto. Y bueno, pues ya vimos ese proceso de conquista, de ser conquistados, de la guerra, guerras civiles, de lo que sería también la escasez de alimentos y la inflación a más no poder, y finalmente pues la pestes, diferentes tipos de pestes. Bien, la ira de Dios se manifiesta a través de señales fuertes, un terremoto. Mucho de lo que ocurre hoy y que se quiere abanderar como cambio climático, pues realmente sería también la ira de Dios. Dios de alguna manera hemos roto el equilibrio, y Él también nos hace pagar esas consecuencias. Finalmente, la misma creación gime, ¿verdad?, y padece ante el pecado de nosotros los seres humanos. Bien, el terremoto nos hace pensar de un acontecimiento a nivel mundial, a nivel global, que nos atraerá la atención en eso. Esto del sol ponerse negro, el sol perderá su brillo. También esto nos recuerda a Mateo 24, todo ese capítulo 24 de San Mateo también aquí tendría lugar mucho de sus reflexiones. Esto de la luna, ya lo decíamos, como ensangrentada, nos hace pensar también en los eclipses. Yo como lo interpreto es que a la medida que nos acercamos más a estos tiempos de la venida del Señor, de su segunda venida, de alguna manera la luna también manifiesta la presencia de Dios, porque todos los astros, ni siquiera una sola hoja cae si Dios no lo permite. La naturaleza misma también es como un espejo
de la voluntad de Dios y cada vez habría más lunas de sangre. De hecho, en este siglo XXI ha habido más lunas de sangre, especialmente en el año 2013, 2014, hubo por ahí alguna gente ya andaba pensando que ya era la hora de que viniera el Señor, pero simplemente veámoslo como signos que se están dando, que se pudieran dar. La sangre obviamente tiene que ver mucho ya desde la visión de Dios, pues la sangre de Jesús que nos libra, nos purifica de nuestros pecados. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. También es otro aspecto que nos recuerda Mateo 24. Son signos cósmicos que nos hacen ver que algo está ocurriendo. Finalmente la higuera que significa Israel, al Israel político, también de alguna manera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Aquí sí habría que, yo por eso distingo como que sería un momento de pretribulación, y ya cuando están maduros los higos es cuando ya viene el Señor por segunda vez, como lo vemos también en el capítulo 24 de San Mateo. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que demos por allí una leída a Mateo 24 y encontraremos todos estos elementos como en varias etapas. Primero, esta higuera que suelta los higos verdes, pero también más adelante esa higuera que ya maduró y que da sus higos, sus frutos, ¿verdad? Es el pueblo de Israel que finalmente da fruto. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Son acontecimientos cósmicos que nuevamente nos señalan la ira de Dios. Y los reyes de la tierra, bueno, esta ira de Dios tiene un objetivo, ¿verdad? Es lograr que la gente, es una última oportunidad para que la gente se arrepienta. La gente se arrepienta, nos arrepintamos y de plano, ¿verdad? Porque a veces el ser humano, hasta que no le ocurren cosas difíciles, es cuando nos arrepentimos. Porque finalmente el objetivo de Dios, aunque sea de ira, siempre es con un recurso de poder salvar a los más que se puedan. Aquí los reyes de la tierra, los magistrados, los tribunos, los ricos, los pobres, los poderosos, los esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y en lugar de arrepentirse, mucha de esa gente que ha puesto su confianza en su orgullo, pues más bien se esconden abajo de las rocas, dentro de las cuevas, y dicen a los montes y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Al final de los tiempos, ya eso lo he venido diciendo casi desde el primer capítulo, al final se sabrá quién es quién. Se sabrá que el único que tiene todo el poder, el Pantocrátor, es Dios, es el Cordero. Y aquellos que se decían que tenían todo el poder, y un G7, un G20 y los grandes de la tierra, ¿verdad? Finalmente el único que tiene el poder es el Señor. El que está sentado en el trono es el Padre y la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Es una pregunta para ti y para mí. Ojalá tú y yo podamos sostenernos en ese día por la infinita misericordia de Dios y por haber confesado nuestros pecados, diciendo que Dios es verdadero, Dios es veraz y nosotros los seres humanos somos mentirosos. Eso es lo que dice Santiago, lo que dice la Escritura. Pidámosle pues a Dios que siga discipulando nuestro corazón, nuestra mente, para reconocer siempre la verdad en Dios y no querer ser más sabios que Dios, que es lo que está pasando con nuestra generación actual. De hecho, el anticristo es lo que pretende, ¿verdad? Que la gente sea sabia, que ellos mismos se pongan como dioses, que ellos señalen lo que es bueno y lo que es malo. Mucha gente hoy está dejando la Escritura, inclusive gente de alto rango, no solo teólogos, sino también ya pastores, líderes cristianos, se ponen
a decir que de alguna manera la Escritura se equivocó y que habría ahora que corregirla. Inclusive ciertos pasajes de la Escritura deberían de quitarse porque son una vergüenza y no le ayudan a la gente de hoy en sus derechos humanos. Queremos corregir a Dios y pues así no es, ¿verdad? Más bien tendríamos que humillarnos ante Él y aprovechar todavía que esa ira de Dios, antes de que llegue la ira definitiva, en estos momentos que tenemos de vida, logremos arrodillarnos ante el Señor, reconocer nuestros pecados, porque fiel y justo es el Señor para perdonarnos de todas nuestras culpas. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.